Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos ha especificado el Señor que hemos sido reclutados para ser entrenados por el Espíritu Santo para ir a pelear en el nombre de Jesús. Quiero compartir, hermanos, un sueño, aleluya, que tuve anoche. Amén. Aleluya. Este sueño empieza, amados hermanos, me acuerdo que íbamos en una camioneta. Me acuerdo que íbamos varios hermanos arriba de la camioneta. Y me acuerdo que esa camioneta iba por un desierto. Entonces íbamos arriba, esa camioneta iba cruzando aquel desierto. Entonces yo me acuerdo que en aquel desierto, aquella camioneta se iba parando y iba dejando a un hermano. Entonces cuando se paraba la camioneta, se bajaba un hermano en ese lugar, en esa área donde se bajaba. Entonces yo podía entender que esa área donde aquel hermano bajaba tenía como que resguardar o cuidar esa área. Entonces aquel hermano bajó y yo me acuerdo que la camioneta seguía avanzando por aquel desierto. Entonces más adelante empezaba a bajar otro hermano igualmente en la misma situación. Bajaba y tenía que resguardar ese lugar. Entonces cuando llegó mi turno de bajar, me acuerdo que aquella camioneta se detiene igualmente y empiezo yo a bajar de aquella camioneta. Y cuando yo bajo, cuando me bajan ahí en ese lugar donde tenía que resguardar, me acuerdo que al momento que yo volteo a ver en aquel desierto, empecé a mirar a unos gigantes. Aquellos gigantes tenían nada más cubierto sus partes, así como tipo boxer, así, solamente ahí. Y toda su piel era como hombre, eran gigantes, hombres pero gigantes. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, yo sabía que tenía que resguardar ese lugar también. Pero en el momento cuando aquel gigante se me empieza a acercar, yo me acuerdo que empecé a pelear con él. Y yo me acuerdo que le tiraba muchos golpes a su cuerpo. Y yo miraba que no podía hacerle nada. Empezaba a golpearlo. Y yo miraba que no le hacía ningún daño. Entonces, cada vez que él se me acercaba, yo empezaba a golpearlo. Y ocurría la misma cosa, que no le hacía ningún daño. Entonces, sí, al momento que yo vi eso, entonces sí como que me reculé un poco para atrás y quedé observando, como pensando que no le estaba haciendo ningún daño. Entonces, termina el sueño ahí, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Acompáñame a abrir su Biblia, hermano. Aleluya, vamos a abrir la bendita palabra del Señor. En segunda de Pedro, aleluya. Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo. Vamos a leer desde el versículo 2. Sí, segunda de Pedro 3, capítulo 2, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy entender todas las cosas que nos han sido reveladas, Señor. Te damos gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y sabemos a qué atenernos, Señor, por la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, vamos a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, este texto que dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, se refiere a aquella época donde ya hubo una civilización, donde ya hubo tecnología, donde ya hubo construcciones asombrosas hechas en piedra, donde ya hubo hay vestigios de toda la gloria y el esplendor de las ciudades de aquel tiempo. Y hoy podemos nosotros saber por la Escritura que el Señor envió juicio a esa civilización, a ese mundo de entonces, y fue anegado en agua por causa de todo lo que hicieron. Y ahora dice que los cielos y la tierra que existen ahora, fíjese, hermano, quiere decir que ya había existido cielos y tierra, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son esos hombres impíos? Los hombres impíos son los burladores. Dice que los burladores se burlan acerca de la promesa de la venida de nuestro Señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, y ya fueron destruidos una vez. Ya fue destruida la creación por causa de lo que existió en aquel tiempo. Y podemos nosotros, hermanos, ir a la palabra rápidamente para entender qué es lo que hubo en aquel tiempo. Marcos capítulo 5, verso 13. Dice la Escritura: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos saben, hermano, que el Señor nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos? Esta autoridad que el Señor nos ha dado sobre espíritus inmundos no vino antes de que viniera Cristo. Esta autoridad sobre espíritus inmundos no vino antes de que viniera Cristo. Pero los espíritus inmundos sí vinieron antes de que viniera Cristo. Por eso tenemos que remontarnos a la historia del Génesis. Cuando el Señor juzgó a la tierra ya con agua, en la historia del Génesis está el inicio, hermano, de todas las cosas. Génesis capítulo 6. Dice la Escritura, versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros, hermano, cuando nacemos, somos concebidos primero en el vientre de nuestra madre. Y lo primero que le da vida a nuestro cuerpo es el soplo de vida de nuestro Señor. Nuestro espíritu empieza a tener vida en el vientre de nuestra madre. Y ese espíritu nos lo dio Dios asignado desde la eternidad, desde el tiempo en que Él creó los espíritus. Nos dio espíritu, nos dio alma y nos dio cuerpo. Una vez que fuimos concebidos en nuestra madre, tuvimos espíritu, alma y cuerpo. Pero como narra la escritura, hermano, estos seres que eran hombres gigantes, así es, hombres gigantes, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron. Esta fusión entre los ángeles de Dios y las mujeres. Allí, hermano, el espíritu que entra en el vientre, en el óvulo, el engendro, lo que es concebido en ese momento, tiene una amalgama, una fusión de hombre y de ángel. Por eso cuando fueron concebidos y nacieron, su espíritu de ellos era un espíritu inmundo. Y su cuerpo de ellos era un cuerpo deforme. Por eso cuando vinieron a este mundo, los espíritus inmundos vinieron con un cuerpo de gigantes. Por eso cuando los espíritus inmundos empezaron a estar en este cuerpo, en esta tierra, vinieron con autoridad, porque sus padres, los ángeles caídos, les enseñaron cómo dominar la raza humana. Y ellos empezaron a poseer todos los territorios que en aquel tiempo donde había raza humana. Por eso hay vestigios en todo el mundo acerca de construcciones que no se pueden explicar, acerca de cómo trabajaban la piedra. Hay muchas historias y muchos videos de cosas inexplicables que existieron en el mundo antiguo que hoy está bajo el agua. Quiere decir que lo que ahora nosotros vemos como mar no es mar, sino que ahí una vez fue tierra, pero que el Señor quiso que lo que antes eran montañas ahora se vea como tierra, y lo que antes era valle ahora se vea como mar, y esté tapado toda aquella civilización que hubo en aquellos tiempos, porque el poder demoníaco que se manejaba en aquellos tiempos era muy grande. Porque los ángeles que pecaron contra Jehová, pecaron porque trajeron todos los secretos del mal a la tierra, que el Señor les dijo: guarden estos secretos. Ellos trajeron a la tierra esos secretos, trajeron la hechicería, la brujería, trajeron las pinturas, le enseñaron a las mujeres cómo hacer pinturas para pintarse desde tiempos antiguos. Trajeron poderes, conjuros
palabras escondidas, palabras en lenguaje oculto, que si se leen esas palabras, que si se mencionan esas palabras, se abren portales y se abren manifestaciones y se abren poderes. Entonces, cuando los españoles llegaron aquí a México, lo primero que hicieron fue, movidos por la mano de Dios, lo primero que hicieron fue quemar los libros de los aztecas. Porque en esos libros estaban toda la información de cómo abrir los poderes del inframundo. Porque el imperio azteca, hermano, abarca hasta Guatemala. Entonces, es una región muy grande para tener autoridad y dominio. Usted sabe quién es el príncipe de este mundo: Satanás. Y Satanás le da su poder a quien él quiere. Entonces, las civilizaciones de este mundo antiguo han tenido siempre el conocimiento de estos ángeles caídos. Este conocimiento ha sido guardado celosamente en libros, que hasta el día de hoy hay libros muy poderosos que, si se leen, se estudian, se manifiesta el poder del diablo. Por eso mucha gente va entrando poco a poco al satanismo, al poder de las tinieblas, porque va viendo cómo a través del estudio y de los libros va obteniendo autoridad y poderes. Aquellos antiguos que estaban aquí en México, en Latinoamérica, cuando llegaron los españoles, tenían en su poder esta información. Y ellos tenían grandes poderes y practicaban el sacrificio a Satanás de niños, de hombres y mujeres. Eso les daba un poder satánico a toda esta civilización. Por eso, hoy en día, los museos que tienen el pinacho de Moctezuma, que tienen los utensilios, las armas de guerra, los códices y libros sagrados, las pirámides, templos, cada templo, cada museo tiene un arqueólogo, tiene un director. Ese arqueólogo es el guardián de la información. Son sitios reconocidos por la ONU. Son sitios que están guardados para que nadie los destruya. No se puede ir a destruir esos sitios ahora. Solamente los españoles pudieron destruir. Pero hoy en día el diablo ha colocado sacerdotes. Esos son sacerdotes, los directores de los museos. Están ahí para guardar la información. Toda esa información, hermano, toda esa cultura se sigue practicando hasta el día de hoy. Nosotros, cuando fuimos a Guatemala, vimos, nos llevaron a un lugar de ruinas y pirámides que hay en Guatemala, de los aztecas. Bueno, puede ser que de los mayas haya sido ese lugar, pero fuimos nosotros y vimos, entramos, era un lugar turístico enorme. Nosotros vimos que en un lugar casi céntrico de esa zona turística arqueológica estaban muchos hechiceros del tiempo antiguo, o más bien vestidos de vestiduras ancestrales,
con su pinacho y con sus trajes y todo, con sus vestiduras ancestrales. Estaban allí esas personas ministrando en el espíritu sus ritos antiguos y sus maldiciones en lenguaje antiguo, haciendo oraciones antiguas. Y adentro, en el centro, estaba el fuego y alrededor ellos. Hoy en día, hermano, la iglesia de Cristo es ajena a todo este conocimiento y a esta información. La iglesia de Cristo lo único que quiere es ir al culto, aplaudir, terminar el culto e irse a su casa. Por cuanto la iglesia de Cristo carece del conocimiento de esta información, carece del poder y carece de la orden que Dios le ha dado para guerrear contra gigantes. Precisamente porque la iglesia de Cristo se duerme cuando se le explican estas cosas, no sabe por qué razón la iglesia de Cristo está en la tierra. En Números 13:33. Números 13:33. Dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Por eso les comentaba, hermano, que estos gigantes fueron los que gobernaron aquella civilización que Dios destruyó en agua. Y fundaron ciudades, imperios en toda la tierra. Pero una vez que fueron anegados en agua, sus espíritus quedaron en la tierra, aunque sus cuerpos murieron. Pero sus espíritus quedaron aquí. Y esos espíritus inmundos atormentan al hombre. Y esos espíritus inmundos vienen y están en la tierra. Ellos creen que la tierra es de ellos y que ellos gobiernan los territorios y las ciudades que antes gobernaban. Hay espíritus que sus regiones ahora están en el mar. Ahí gobiernan en el mar. Hay espíritus que sus regiones estaban en algunos países como México, los mexicas, los aztecas. Ahí están esos espíritus reclamando su territorio. Pero el Señor dio una orden cuando fue creada la tierra, ¿verdad? El Señor le dijo al hombre, cuando el Señor ordena la creación y planta al hombre, pone al hombre en el huerto, le da una orden específica. Sí. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? El Señor creó al hombre y dice, y lo bendijo Dios, porque creó al hombre y a la mujer. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esta orden, hermano, es una autoridad delegada de Dios a nosotros.
Así que, ¿de quién es la tierra? ¿De nosotros o de los espíritus inmundos de los gigantes? ¿A quién pertenecen los territorios? ¿A nosotros o a los espíritus de los gigantes? Los espíritus de los gigantes existen, son reales. ¿Quiere usted que se lo compruebe con la palabra? Ok. Vamos a la palabra del Señor. Ahora conmigo, Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, vamos a leer. El versículo 29. Pero ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Lucas 11. Versículo 21. Cuando el hombre fuere armado, guarda su palacio. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, este versículo es revelador, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Ve usted, hermano, que nuestro país y las naciones del mundo, cada ciudad, cada estado, cada nación tiene asignado un hombre fuerte? Ese hombre fuerte está ahí desde hace miles de años, guardando su tierra. Y por generaciones nadie lo ha atado. Porque ¿cómo puede atar a un hombre fuerte una iglesia que no conoce esto y que no se dedica a esto? Claro que no puede atar. Necesita saberlo, necesita identificarlo, necesita que sean sus ojos abiertos para que pueda ir y atarlo. ¿Cuánto cree que Dios nos ha enviado a atar gigantes? Levante su mano si usted cree que Dios le ha enviado a atar gigantes. ¿O le tiene miedo a los gigantes? Porque si le tiene miedo, entonces quédese. Si usted no cree lo que la palabra dice claramente acerca de los territorios, de los gobiernos, de los gigantes, entonces, si una iglesia no cree, no puede hacer este trabajo. La gente cree que ir a la iglesia es una cuestión de ir a cantar coritos y terminando el culto para su casa. Hermano, Dios nos llamó y nos dijo específicamente en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos ha especificado el Señor que hemos sido reclutados para ser entrenados por el Espíritu Santo para ir a pelear en el nombre de Jesús. Esa es una iglesia que verdaderamente sabe lo que está haciendo aquí en la tierra. No venimos a cantar cantitos solamente, sino venimos a establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, amado hermano. Glorifique el nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una guerra, hay una lucha de los territorios. Para tener una iglesia de guerra espiritual, hay que meternos en el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que estamos haciendo plenamente, y fortalecernos para que cualquier ataque del enemigo no nos derribe. Porque los ataques del enemigo van a la psicología del cristiano. El cristiano débil rápido se apachurra cuando vienen los ataques. Pierde la fe, la seguridad en su Dios, la confianza, y ya no habla con autoridad porque le tiene miedo al diablo. Eso también es pecado, tenerle miedo al diablo. Es ahí donde el cristiano tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Es ahí donde el cristiano tiene que arrepentirse y decir: Señor, yo necesito de tu presencia, de tu gloria, de tu poder, de tu respaldo divino. Entonces, los territorios a donde vamos, hay gigantes, hay espíritus inmundos, hay gobernadores. México ha sido consagrado a Satanás desde el día de la toma de posesión de este presidente, porque se habló en lengua náhuatl, los conjuros y las maldiciones. Ahí está grabado en videos, no estoy inventando nada. Usted puede ir y buscar el día de la toma de posesión todos los conjuros que se hicieron sobre nuestra nación. Las lenguas, hermanos, que deben desaparecer, van a desaparecer para siempre. Y el Señor va a borrar de la tierra todo libro de magia y lenguas utilizadas por Satanás para que la tierra sea librada de la maldición del inframundo. Ahora, nosotros cuando somos enviados por Dios a una ciudad, a un lugar, no vamos a hacer cultos, porque la gente ya sabe hacer cultos. Lo que nosotros necesitamos hacer es establecer los principios del reino de Dios. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la gente quiere la añadidura sin establecer el reino de Dios y su justicia. Todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere establecer el reino de Dios y su justicia. Si está gobernando Satanás, hermano, en una nación, en un estado, en una ciudad, no hay justicia de Dios, ni hay las añadiduras que la gente quiere ver como bendición. No va a haber, porque Satanás está ahí sentado en la silla y él está controlando todos los aspectos políticos, está controlando los aspectos de la seguridad. Está controlando todos los aspectos del robo, la rapiña, la extorsión. Una iglesia dormida
en estos últimos tiempos es la iglesia apóstata que no está haciendo nada por establecer el reino de Dios y su justicia. Solamente están entreteniendo a la gente para el día que el anticristo venga a entregársela. Porque son pastores que no defienden la revelación de Dios, ni la conocen. Están en la carne. Atraen a la gente hacia sus iglesias, pero no la llevan en el camino de Dios ni a la escritura. Porque ahora hay un falso evangelio que solamente le está haciendo el caldo gordo al diablo. Es decir, muchísima gente va a las iglesias, pero todas esas iglesias servirán al anticristo cuando venga. Por eso nuestra nación y las naciones de la tierra están perdidas. Unas iglesias son de falsas doctrinas, enseñando mentiras en el púlpito, torciendo las escrituras. Pero están llenas las iglesias. Piensan que serán salvos. Jamás. Todo aquel que tuerza las escrituras va al infierno, pastor e iglesia completa. Mucha gente llegará en aquel día al infierno diciendo: yo no tuve la culpa, yo ni sabía si esto estaba mal. A mí me invitaron a la iglesia, a mí me llevaron a la iglesia, pero yo no sabía. Mire, hermano, una vez que usted recibe la Biblia en su mano, la tiene que estudiar por su cuenta. Y tiene que ayunar y orar para que el Señor le hable a usted. Y para que el Señor le confirme a usted. Y para que el Señor le salve a usted. Y si el Señor le dice: sal de esa iglesia, esa no es mi iglesia, usted tiene que decirlo en alta voz y no lo tiene que callar. El Señor revela cuál es su iglesia y cuál no es su iglesia. Ahora, si el Señor ha hablado sobre los que no son su iglesia, ¿por qué voy a hacer amistades con los que no son iglesia de Cristo? ¿No sabe usted que la amistad con el mundo o en las palabras y en las conversaciones, ahí entra Satanás? ¿Qué pasa si yo me empiezo a juntar con pastores apóstatas y voy a sus eventos y ando con ellos? ¿Qué van a decir? El pastor Abner es igual que ellos. Anda con ellos, se toma fotos con ellos, es como ellos. Pero si yo sé que la apostasía le ha entregado nuestra nación al diablo, porque no están guerreando para establecer el reino de Dios, y las almas se están perdiendo. Yo sé claramente eso. No están guerreando para establecer el reino de Dios, ni están salvando vidas. Y los gigantes están gobernando sin problemas, con iglesias apóstatas en la nación y en el mundo. Siguen los gigantes, los espíritus gobernadores, siguen gobernando la tierra, las naciones, los estados, las ciudades, permitiendo iglesias apóstatas, muertas. Por esa razón, hermano, el Señor nos ha levantado en oración. Por esa razón, el Señor nos ha dado una misión. Por esa razón, cada uno de ustedes tomará un territorio para llevarlo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a pelear en el espíritu contra el gigante o los gigantes que están en ese territorio. Hay estados de nuestra nación donde gobierna el narcotráfico. Ellos son los reyes, ellos son los que mandan, ellos son los que quitan y ponen gobernantes. Ellos son los que deciden el futuro y el presente. Y la iglesia de Cristo haciendo unos cultos fríos y muertos, sin orar, ni atar, ni ligar. Cuando el Señor me decía esta mañana,
5 de la mañana que estábamos orando, me hablaba el Señor y me decía: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Yo decía: Señor, ¿y por qué tu iglesia no ata? Es tiempo de atar. Abre tu boca y empieza a atar, porque la tierra se está llenando de tinieblas. Por eso las ciudades, hermanos, pertenecen al maligno y a Satanás. Porque ¿quién es ese que quiere hacer la guerra? Todo aquel que se levante a hacer guerra contra gigantes, los gigantes se la van a hacer de cuadritos. Porque esta guerra solamente se acaba con la muerte. ¿A cuántos guerreros ha puesto fuera de combate? Hoy mismo Eldi me contaba, cuando íbamos de viaje, me decía, hay un testimonio de una hermana de Puebla que dice que el Señor le mostró a puros hermanos que recibieron experiencias del cielo y del infierno y que ahora están en el infierno. Unos porque agarraron fama, otros porque agarraron dinero, otros porque le quitaron a la revelación y otros porque le pusieron crema a sus tacos. Quiere decir, hermano, que todos los siervos de Dios que el Señor ha llamado para guerrear contra estos gigantes, para hablar de Dios, todos han sucumbido y perdido esta guerra y han sido muertos. Porque si están en el infierno quiere decir que ya están muertos, que ya no están en esta tierra. Quiere decir que esta encomienda que el Señor nos ha dado es un trabajo que no podemos descuidarnos ningún momento. Dios no le puede encomendar esta misión a cualquier iglesia, porque la iglesia lo que le gusta es irse a entretener, que haya una cancha ahí al lado del templo, irse a divertir, comidas, fiestas, pachanga. Para eso busquen, ahí sí hay dinero, pero para la obra de Dios, ahí dejan al pastor solo, que se rasque como pueda con el proyecto. Pero para fiestas hay sobra, hermanos. Porque la iglesia de Dios no entiende aún que Cristo ya va a venir y que no hay nadie a quien llevar. Porque la iglesia duerme, porque la iglesia está muerta, porque la iglesia está fría. Por eso tenemos que nosotros ir, por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que visitar, por eso tenemos que discipular, por eso tenemos que dejar en cada lugar donde el Señor nos mande un ministerio que sea casa de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Donde el reino de los cielos se empiece a extender y el Señor esté ahí trabajando. Mire, hermano, yo no voy a perder mi tiempo. Cada lugar donde vamos a ir tiene que ser casa de gloria. Si no, no tengo nada que ir a hacer. Casa de gloria. Y sé cómo vamos a hacer para que el fuego no se apague. En cada lugar tiene que haber un ministro responsable. Y además, no vamos a abandonar a los hermanos, porque conozco al enemigo y sé que el enemigo está todo el tiempo planeando cómo destruir las iglesias y la obra de Dios. Es un trabajo arduo, duro, pero son los últimos tiempos y tiene que el Señor seguir hablando, mostrando y seguir guiando a su pueblo hacia la salvación.
Por eso dice, y voy a terminar con esta escritura. Vamos al Apocalipsis, aleluya. Con esta escritura quiero terminar, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 18. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblos míos, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hoy en día, la iglesia apóstata sigue a la iglesia satánica de Babilonia y se han unido en ecumenismo y han llevado a la tierra a todos los moradores de la tierra, han inundado la tierra de tinieblas. Y nuestra misión y nuestro llamado, hermano, es a hablar este texto: salid de ella, pueblo mío. Deja la apostasía, pueblo mío. Mujeres, dejen esas iglesias inmundas y váyanse al altar de oración a orar, a clamar por el amado, para que venga por su pueblo amado. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque siempre nos hablas.